¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez aquí en nuestro programa Viviendo al 100. Este día estamos continuando con el tema de la semana pasada, que estábamos hablando de depresión, pero nos quedó súper corto el tiempo. Así es. ¿Te acuerdas, Luis? Buenas tardes, Doc. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a repetir el programa. Sí, no, es que el la tema... continuación. La continuación. Es la continuación del El programa. programa, Doc, nos da para eso y mucho más. Así es. Así que agradecemos mucho la presencia, que estén aquí con nosotros. Y como siempre, Luis, vamos a mencionar las redes sociales para que de una vez se puedan comunicar con nosotros, puedan estar en contacto. Claro que sí, estoy haciendo mi chafa, estoy leyendo, dice. Estas. En Facebook estamos como La Revista Peninsular, en nuestra página estamos como larevista.com.mx y en Twitter como @larevistap. Aquí en Facebook estamos como La Revista Peninsular. Y una cosa que vamos a implementar en esta ocasión es que vamos a tener la oportunidad de tener todo el programa completo. No vamos a tener cortes, vamos a echarnos todo el programa completo para que ustedes puedan pues disfrutar de alguna otra forma pues todo lo que estamos platicando, enterarse. Y también pues pueden mandarnos mensajes, saludos, preguntas, dudas, etcétera. También nuestras redes sociales, Edmundo. ¿Qué te Así parece? es, sí, platicas claro. de tus redes sociales. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como @psicólogo Edmundo Casares. Excelente. Bueno, yo estoy en Facebook como una fanpage @Luis Guillermo Alcocer y también en YouTube como Luis Guillermo Alcocer para que me sigan y puedan ver más información. Y bueno, tenemos al doctor Chávez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. De nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal el clima, Pues sí, ¿verdad? Ojalá que caiga la lluvia para Sí, hombre. Ay, sí, que sí, refresque sí, un poco. poquito más. Y se dice mucho que este tipo de climas son como precursores, ¿no? O que ayudan a que la gente se sienta triste, que se sienta así como, ay, no quiero salir, está lloviendo. Sí. ¿Eso es un factor para la depresión? ¿Cómo lo Bueno, sí, es que lo que pasa, como habíamos dicho en el programa pasado, ¿no? O sea, lo que al referirnos de la depresión, pues es una enfermedad que está causada por pues varios factores, ¿no? Factores que pueden ser hereditarios, factores genéticos y factores de la propia biología del cerebro, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, cuando se ha hablado de una depresión pues invernal, ¿no? Que cuando a veces cuando está el invierno, que muchas personas que son susceptibles a enfermarse de depresión, al no haber el estímulo solar, el mismo sol produce ciertas sustancias adentro del cerebro para que pues pueda la persona, el mismo sol hace que nos activemos, Okay. ¿sí? O sea, hace que nos activemos, pero cuando llega ciertas etapas donde hay frío, hay muchas nubes, hay menos sol, pues esto puede hacer que ese estímulo luminoso interfiera pues con nuestra cronología, Estado anímico también, ¿no? sí, con nuestro estado biológico que tenemos, y esto hace que la persona pues pueda estar un poquito inactiva, un poquito flojita, ¿no? Propiamente en la región pues es muy difícil que podamos pasar por este problema, porque pues aquí es una región muy calurosa, casi todo el año tenemos sol, pero esto es más observable en regiones de Europa, de Estados Unidos, más al norte del país. Las famosas nórdicas, ¿no? Las que son nórdicas. Exacto, ¿no? O en la parte norte del país, que es donde pues a veces sí se siente más estos cambios climáticos, ¿no? Para inducir en algunas personas, no en todas, ¿no? Ciertos síntomas depresivos. Excelente. Y lo que se recomienda muchas veces de fototerapia, ¿no? Así como a los bebés cuando nacen y tienen mucha bilirrubina, están amarillitos, los ponen en una fototerapia. Pues igual eso a veces en esas regiones pues lo que se recomienda es que algún estímulo luminoso promueva para que su cuerpo, la biología de la persona reciba esos estímulos luminosos para contrarrestar los síntomas que tiene. Ok, muy interesante. Bueno, muy interesante. Bueno, Doc, estábamos hablando la semana pasada, el tema fue la depresión, el gran tema que hablamos de depresión, y la verdad es que nos quedamos así como con algunas cosas pendientes, porque en la charla que teníamos
en los cortos, veíamos que faltaba y había mucha información para platicar. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos, hay mucha todavía, pero que empezáramos, recuerdo que lo último que hablamos fue que cuando estamos determinando que algo es una depresión, aparte que hay muchos factores, hay también cosas o enfermedades o malestares que se confunden o que a veces uno común y corriente como nosotros no podemos distinguir. A veces hay una línea muy delgadita de decir, bueno, este tiene una depresión o realmente no la tiene, tiene una tristeza profunda por un evento, o este niño que está pasando por una etapa de otra enfermedad, pareciera que está ahí quieto, adormilado y entonces lo confundamos con un niño depresivo, o a lo mejor sí la está pasando y nosotros lo justificamos porque como le dimos tal pastillita, ay, pues está durmiendo, ¿no? O sea, estas distinciones que a veces son muy leves o muy frágiles para poderlas distinguir, creo que es un buen tema para que platiquemos, porque tanto a papás, a mamás y a cualquiera, es un tema que en el día a día nos toca vivirlo, ¿no? Por ejemplo, lo platicábamos hace un momento, hablábamos de los niños con TDAH. Los niños con TDAH que yo recuerdo que hace, digo, a lo mejor y todavía estaba, cuando yo estaba todavía en colegio, me tocó mucho empezar a ver cómo los papás empezaban a llegar al colegio con muchas justificaciones de mi hijo tiene TDAH, mi hijo tiene TDAH, entonces empezamos a tener que tratar a todos diferente, a todos especial porque tiene TDAH, y eso provocaba también ciertas dinámicas en el colegio, ¿no? Sí. Entonces, y en casa igual. A veces los papás, por el temor, por el miedo de no saber qué tiene mi hijo, pues empieza a ver, lo vamos a tratar diferente. A su hermanito que lo dejen en paz, ¿no? Y esa dinámica de casa empieza a generar otras cosas en casa, también con los otros hijos, con los de casa, vamos. Y es un vivir así, cuando a lo mejor realmente lo que nos hace falta, Doc, y yo lo digo muy en serio, es un buen diagnóstico. O sea, que si nos dan un buen diagnóstico, yo creo que vamos a poder saber cómo manejar las cosas mejor, ¿no? Cuando no tenemos un buen diagnóstico y creemos que es esto, o también vemos esto, o sea, ahí hay más juego de roles y confusiones y malestares. La dinámica de la familia se hace complicada. No lo sé. Este es un planteamiento que yo hago. ¿Qué pasa con el TDAH y los niños y la depresión o este tipo de cosas? Ok, sí. Bueno, si hablar de depresión es un tema complejo. O sea, generalmente la mayoría de los padecimientos de psiquiatría hay poca promoción, ¿no? O sea, casi claro, no se promueven, como por ejemplo la diabetes. Si a una persona le preguntamos, oye, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Va a decir, pues tomar mucha agua, bajar de peso, subir de peso, ir a orinar mucho, ¿no? Pero a veces también, si le preguntamos a alguien, oye, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Pues a veces te va a decir, no sé, está triste, está durmiendo, ¿no? O está durmiendo, ¿no? O sea, pero no. Entonces, sí es muy difícil saber cuándo una persona tiene un problema. Y si en un adulto se nos hace difícil detectarlo o diagnosticarlo, pues en los niños es mucho más problemático. O sea, ¿por qué es más problemático? Porque pues primeramente los niños están todavía en crecimiento, están todavía en desarrollo de su sistema nervioso, de su cerebro, todavía hay una inmadurez en el cerebro, una inmadurez emocional, pero en el caso de la depresión, como dijimos en el programa pasado, este es un padecimiento que nos puede dar tanto a niños, adolescentes, adultos, tercera edad, o sea, todos estamos en un riesgo de que nos pueda padecer. En un niño, como dijimos creo que el programa anterior, en un niño generalmente la depresión, ¿cómo podemos darnos cuenta que está deprimido? Muchas veces podemos ver en el niño cambios de conducta que podrían ser un aislamiento, o sea que ya no quiera a veces salir a jugar con sus compañeros, que empieza a tener miedos que ya había superado, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser que empiece a tener otra vez miedo a la luz,
miedo a estar en la oscuridad, ¿no? Sí, miedo a estar solo, empezar a ir no sé, a dormir con los papás o pedir que lo acompañen, estar más ansioso, más temeroso. Y hay otro síntoma que es predominante en los niños, que es la irritabilidad. Están de mal humor, están como que se ponen berrinchudos, como que no quieren ya obedecer a mamá, a papá. Y a veces eso nos puede confundir, a veces decir, bueno, si ese niño empieza a estar berrinchudo, está irritable, no quiere obedecernos, pues decimos, a lo mejor tiene hiperactividad, ¿no? Tiene un TDAH, trastorno de hiperactividad, ¿sí? O del déficit de atención. Entonces, a veces podemos confundir a veces ese tipo de manifestaciones de la depresión con problemas que son diferentes. Entonces, como bien dijeron, o sea, cuando tengamos dudas y empezamos a ver que el niño no está durmiendo bien, empieza a tener problemas de insomnio, a lo mejor empieza a orinarse de nueva cuenta en la noche, ¿sí? Entonces hay que prender ahí las alarmas y decir, bueno, algo no está bien. ¿Y quiénes son los que podrían decir qué está pasando con el niño? Pues más que nada, pues es acudir con el médico. También es muy importante que no solamente en la casa veamos esos cambios de conducta, también podemos verlos en la escuela, acercarnos y preguntar en la escuela, oiga, cómo ha estado el rendimiento de mi hijo. Muchos de los niños con depresión también empiezan a tener problemas de desempeño escolar, ya no se concentran, empiezan a bajar las calificaciones, ¿no? Y además si a eso le agregamos la irritabilidad, el que no quieran obedecer o que a veces están con ansiedad y están intranquilos o agitados, pues podemos decir como papás, a lo mejor lo que estamos escuchando ahora de moda, ¿no? El TDAH, ¿no? Tiene hiperactividad y tiene déficit de atención porque no está rindiendo en la escuela, ya bajamos calificaciones y a veces pues eso en vez de ayudar, pues como que empezamos a estigmatizar a nuestro propio hijo, decir, bueno, tienes un problema y como tienes este problema, pues ya no vas a poder hacer nada, que te perdonen todo en la escuela, que te justifiquen, así como me comentó, no sé, de esos casos. Sí, no tienes ganas de ir, no vayas. No tienes ganas de ir, ajá, no vayas, ¿no? Empieza a justificar entonces, todo. Exactamente, ¿no? Entonces, en vez de ayudar al niño, pues vamos a perjudicar. Y muchas veces los papás, o sea, a mí me ha tocado ver, así como en los adultos, dicen, no, ¿por qué voy a llevar a mi hijo con un psiquiatra o con un psicólogo, claro, si no está loco? O sea, yo creo que es parte de su desarrollo. O sea, empiezan a justificar muchas conductas, como tratando de normalizar esas conductas. No, es normal, es parte de su desarrollo. No, ¿cómo lo voy a llevar? Pues si no está mal de la cabeza, ¿sí? Claro. Y esto pues va haciendo que esto pueda progresar. Claro, y sin contar que contando como papá y pensando, me va a implicar un gasto. O sea, lo voy, ajá, claro. No solamente un gasto, también un tiempo. Que a veces, sí, si los niños teniendo, digamos que una salud emocional normal, le invierten poco tiempo los papás, imagínense, va a ser chispas y luego le dan un tratamiento y tengo que estar dando, mejor. O sea, como sí, que son muchas cosas, ¿no? Sí, son muchos tabús de que cómo le voy a dar una droga, cómo le voy a dar una medicina, le va a perjudicar. Pero vuelvo a insistir, como cualquier enfermedad no tratada o no diagnosticada, es muy probable que se nos va a complicar. Que a la larga tenga consecuencias, ¿no? Va a tener consecuencias, ¿no? Son muy pocas las personas que se les presenta una enfermedad y vamos a decir, si la dejamos evolucionar solita, la enfermedad a lo mejor sí se va a curar, pero son muy poca el porcentaje de personas que así decir, no sé, un 1%, un 2% de que a lo mejor sí sanan, pero mientras tanto ya el niño pues empieza también a tener problemas de, pues bueno, si no rindo, ya empiezan a tener problemas psicológicos, ¿no? Decir, bueno, ya me acostumbré que mi papá tonto. Ya soy tonto, mi papá me justifica las veces que no voy a la escuela, mis inasistencias, y entonces en vez de poder promover algo sano, los papás, pues en forma negligente podemos hacer o crear otro problema en el niño. Okay. Sí, ahorita que lo mencionas, Doc, yo he visto en ocasiones cómo la depresión también influye en la autoestima.
Claro. o la autoestima en la depresión. O sea, cuando la persona, hablamos del niño o el adulto, tú sientes, porque tú a muchas veces te das cuenta que tu actuar, tu convivir con los demás no es igual que como siempre lo hacías, no sientes la misma energía, te sientes diferente. Esto también yo lo he comprobado hasta en pacientes, ¿no? Me hace sentir diferente, pero esto es una menosvalía. O sea, no diferente que soy más fregón, sino diferente de que yo no puedo esto. Limitante. O me siento, es una diferencia hacia mí en contra de mi valor o del sentimiento de valía, ¿no? Sí. Muchas veces el hecho de que a los niños se les ponga la etiqueta, ¿no? Bueno, tienes una enfermedad. Esto empieza también a hacer un poco de efecto sobre la estima personal, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención, planteo eso y ahorita Sí, lo claro, platicamos. claro. Y quiero plantear otra cosa. Cuando usted decía, se debe manifestar en todos lados, ¿no? En la escuela, en la casa. Yo también, a mí me ha tocado ver situaciones en las que se manifiesta en la casa, no en la escuela, ciertos síntomas o ciertas características del niño que se dan en la casa, no en la escuela. O de repente sí, yo también lo recibía mucho de papás, ¿no? Le reportábamos que su hijo estaba inquieto y me dice, pero si en la casa no entiendo por qué me dicen esto. O sea, en la casa el niño nada que ver con lo que me dice la maestra, ¿no? O al revés, en la casa era una bala o lo que fuera, y en la escuela es muy ordenado. Esto de aquello que decían, es que cuando no está conmigo se porta re bien. Y cuando está conmigo... Que es muy común, es un Y- comentario y- muy común. Ajá. Y estas cosas, yo digo, entendemos el mensaje de los niños en este actuar aquí de una manera y aquí de otra, porque de alguna manera hay un mensaje, Doc. O sea, no es lo mismo si estoy contigo y me porto bien, y si estoy contigo y me porto mal, no es posible que yo no me cuestione qué haces tú, o cómo manejas tú, Claro. o cómo manejas tú la situación, porque el niño manifiesta en su conducta su sentir, ¿no? Su manera de percibir las cosas, Sí, ¿no? sí. O sea, creo que son dos cosas para mí importantes. Cómo a veces el etiquetar en una enfermedad vamos a afectar la estima de una persona, hasta de un adulto, ¿eh? O sea, yo cuando a mí me tocó, yo decía, pues yo estoy enfermo, o a mí me tocó sentirme deprimido y yo de mis cuates, no lo sé, a lo mejor y sí, pero no lo sé, pero yo siento que yo, ¿no? Esta parte que cuando hay una etiqueta te sientes diferente, pero diferente hacia menos, Claro. no hacia más. Sí, totalmente. Ese es un punto y que tiene que ver con esto, con la, ¿cómo decir? Con el trastorno emocional, vamos a llamar, y también entender a los niños en los mensajes que nos dan, porque ¿por qué contigo se porta así y con otro no? Yo digo que hay un mensaje, no sé. Sí, exactamente. O sea, cuando hablamos ya de un trastorno psiquiátrico, en este caso lo que es la depresión, generalmente para decir este niño tiene este problema, pues generalmente hay una regla que se debe cumplir, el Exacto. tiempo. O sea, un niño Exacto. con síntomas o un adulto necesita estar mínimo 2 semanas continuas con esas manifestaciones, ¿no? De la tristeza exagerada o la irritabilidad intensa, problemas para dormir, problemas para concentrarse, problemas de autoestima. O sea, tiene que estar 2 semanas continuas. Tiene que haber una serie de criterios, cuando menos unos Muy 5 criterios o 5 síntomas, un conjunto de 5 síntomas Al mismo tiempo, al ¿no? mismo tiempo. Ah. Y esto se debe de observar en la escuela, en la casa, con los Exacto. amigos, en todos lados se va a notar. Ahora, cuando un niño manifiesta solamente en un lugar específico, o sea, que es más común a veces, por ejemplo, en la casa, ¿no? Que esté irritable, hiperactivo, pero en la escuela te lo reporten, tiene un rendimiento escolar,
muchas veces pues tal vez podrían ser otros factores, no sé, a veces puede ser que papá o mamá trabajen todo el día, no le dediquen la calidad de tiempo en la casa. Hubo por ahí un problema en casa, discusión con los papás. Puede haber exactamente. Un cambio de casa. Exactamente. Se murió el perrito. Pueden haber factores psicológicos, sociales, que estén desencadenando, que el niño a lo mejor esté manifestando una molestia de ansiedad, pero no patológica, sino que una ansiedad donde necesita él también que se le explique qué está pasando. No sé, a lo mejor sí, los papás están discutiendo, peleando, el niño va a manifestar que necesita él la atención de los dos, que le molesta ver a sus papás peleando, sí, como dice, un cambio de casa, un cambio de ya no veo a mis amigos, o sea, son muchas cosas que podrían abordarse desde un punto de vista, vamos a decir, psicológico allá. O sea, eso no quiere decir que el niño tenga ya una depresión, sino que puede tener algo conductual y que se puede, vamos a decir, abordar desde otro punto de vista que no sea medicamentos, ¿sí? Pero cuando ya hay algo fisiológico, generalmente insomnio, que ya no esté comiendo, que se esté haciendo pipí, o sea, ahí pues en esos aspectos ya se podría justificar pues el medicamento, síntomas, ¿no? Son síntomas que nos está alertando que ya hay algo fisiológico en el cerebro, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, perfecto. No sé si quede claro, ¿no? O sea, que cuando solo se manifiesta en un solo lugar el problema, sí. hay que investigar qué que está es una pasando, cuestión de actitud, no una cuestión depresión química, ¿no? Claro. Y aún así, ¿no? O sea, vamos a suponer que un niño o un adulto tenga depresión. Aquí, primeramente, es como cualquier enfermedad, ¿no? O sea, si yo me fracturo, no sé, una rodilla, me va a doler, me van a operar, voy a tener un periodo de convalescencia donde luego me van a ir al fisiatra, ¿no? Y voy al fisiatra y me va a doler los primeros días de estar moviendo mi pierna, puedo hacer ejercicio. Del tratamiento. O sea, te va a dar dolor, pero claro. Eso es con un fin de que no se te vaya a atrofiar tus músculos, que puedas integrarte nuevamente. Entonces, así pasa también con las personas que tienen depresión, no porque estén deprimidas, ya se les va a decir, no, ¿sabes qué? No puedes hacer, no, ya no puedes salir a jugar, ya no puedes, ya no vamos a ir al viaje porque qué tal que te pones mal. Ay, no, sí. O sea, es tratar de que la vida de la persona no tenga cambios, ni minimizarlo, decir, oye, ya tú ya no eres como los demás. Porque la depresión, generalmente, la depresión es como cualquier enfermedad y si se detecta a tiempo, se puede sanar completamente. O sea, no es que se te va a quedar para toda tu vida. La probabilidad de que se te quede para toda tu vida es cuando una depresión, un padecimiento depresivo, no se trata a tiempo y lo tiene, que será 2 o 3 o 5 años continuos la persona. Y ya cuando siente que ya son muchos años, decide ir a consultar, es cuando, pues bueno, sí se va allá a llevar un control, pero ya va a ser crónico, ¿no? En cambio, en los niños, si se detecta a tiempo, pues hay grandes posibilidades de que sanen. Doctor, la verdad que estamos muy, muy contentos de escuchar todos estos comentarios que nos dan un pensamiento, una educación también de cómo sobrellevar estas situaciones. Y me gustaría que nos pudiera comentar, estamos hablando de la depresión, así como la diabetes, hay tipo de diabetes, diabetes A, diabetes infantil, también existe en la depresión niveles de depresión o tipos de depresión. Exactamente, sí, existen las dos cosas, ¿no? Existen niveles de depresión y existen algunas otras variantes de depresión, ¿sí? O sea, en cuanto a los niveles de depresión, vamos a decir, las asociaciones americanas o las de psiquiatría o la clasificación internacional de enfermedades mentales divide en cuanto a gravedad la depresión en leve, en moderada y en severa. Y la severa se puede manifestar con complicaciones que pueden ser con psicosis, donde la persona ya incluso empieza a alucinar, y hay otra, la que es con intentos de suicidio o ideación suicida, ¿sí? La leve, si hablamos de la depresión leve, es aquella que la persona va a tener algunos síntomas, a lo mejor va a tener 3, 4 síntomas, pero que no le van a generar una disfunción grave. O sea, por ejemplo, va a poder seguir
yendo a trabajar, lo hace, o sea, te dice, ¿sabe qué? Doctor, a pesar de que, no sé, no me concentro bien, o me amanezco y no siento que estoy descansado, me siento un poco deprimido, pero aún así me voy a trabajar, le echo, no sé, el 200%, pero voy, ¿no? Entonces, como que los síntomas todavía no generan una discapacidad importante. Okay. Entonces su vida como que aparentemente está yendo bien. Entonces ese tipo de problemas generalmente se debe de abordar desde el punto de vista psicológico. Okay. Generalmente se les aconseja primero ir con un especialista en psicología, ¿sí? Un psicólogo, para que ahí se aborde tempranamente los síntomas y ahí detectar, bueno, qué es, si hay algún factor social, algún problema, pues abordarlo y prevenir que esto pueda ir avanzando. Ahora, si el problema no se detecta a tiempo y sigue como una bolita de nieve creciendo, entonces va a pasar luego ya a una depresión de complicación moderada, donde ya van a haber cuando menos unos 5 o 6 síntomas de la depresión, pero ya van a ser de un grado más intenso. Entonces aquí ya la persona te puede empezar a decir, ¿sabe qué? Ya tengo, no sé, 5 noches sin dormir, ya no estoy comiendo, ya no duerma sus horas correctas, no duerme durante el día, en la noche, ¿no? Exactamente, se puede invertir el sueño, ¿no? Decir, ¿sabe qué? En la noche me la paso despierto, pero y luego ya en la mañana estoy cabeceando, no sé, en la escuela, en mi trabajo, como menos, ya siento que tengo hambre, pero como que no puedo comer, como que no me va la comida, te pueden decir, ¿no? Ya no me concentro, cometo errores en mi trabajo, siento que no valgo, me siento agobiado por los problemas, me duele la cabeza. Esto es moderado, Doc. Esto es ya la etapa moderada. Empieza ya a ser moderado y la persona incluso ya dice, bueno, ¿sabe qué? Ese día me incapacité, no fui a trabajar porque me sentía mal y mejor fui a consultar. O mi hijo no fue a la escuela porque se sentía tan mal que pues mejor preferimos dejarlo en la casa. O me lo está reportando el maestro de que ya no está cumpliendo con sus tareas, antes era abusado, el que más participaba. Entonces ya cuando empezamos a notar ciertos fallos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con la pareja, pues ahí ya hay que prender, así como dicen, ¿no? Los foquitos ya rojos. Intermitentes, ¿sí? De que algo está pasando. Y es cuando entonces, por la cantidad de síntomas y por la, vamos a decir, la alteración fisiológica del sueño, la alimentación, ya es necesario pues tener un abordaje ya desde el punto de vista farmacológico, médico, ¿no? Lo ideal pues es acudir con un psiquiatra, pero pues si primeramente tienen el miedo de ir con un psiquiatra, pues lo ideal pues no sé, ir con su médico de cabecera, que él les aconseje y entonces él les podría ya, muchas veces igual en eso nos apoyamos, a veces los médicos, sus médicos de confianza los pueden referir y ya acuden con nosotros. Ahora ya cuando es una depresión grave, pues los síntomas ya son demasiado marcados, ya la persona pues prácticamente te dice, o sus familiares, ¿sabe qué? Todo el día ya está acostado, le queremos ayudar, él nos rechaza, ya dice que se va, suicidio, que ya quiere pensar en el suicidio, o tal vez no dice que se quiera suicidar, sino dice que quisiera estar durmiendo para siempre, o que se quisiera ir a algún otro lado, se siente muy agobiado, se vuelve ermitaño también, ya no quiere exactamente, ¿no? Participar con la sociedad, literal. Exactamente, entonces ya hasta en su trabajo lo notan, incluso a veces puede ser que le levanten reportes, ¿no? Por no cumplió con su trabajo, te estás incapacitando, ¿sabes qué? La próxima, no sé, te vamos a despedir. Ya empieza a tener problemas más fuertes, más intensos y más síntomas de depresión, mucho más síntomas, ¿no? Y ya después de eso, pues viene una complicación que es ya la ideación suicida o el intento de suicidio. Aquí, cuando ya es de una intensidad severa, como que la persona ya no tiene la capacidad de autocuidado, incluso deja de bañarse, ya no está comiendo, ya bajó mucho de peso,
el insomnio ya es muy intenso, te voy a decir, no sé, ya tiene una semana sin dormir. Entonces, cuando ya la familia dice, ¿saben qué? Yo tengo miedo de que se vaya a hacer algo. Entonces, lo ideal es un internamiento para, primero, protección por la complicación del problema, ¿sí? Estabilizarlo, y una vez que esté estable, pues bueno, se le da de alta y puede continuar con sus consultas externas, como cualquier enfermedad. Exacto, es por seguridad, ¿sí? Por seguridad para la familia, para el familiar, para la persona, para los familiares, y también pues para que el paciente en este caso esté bien, ¿no? Porque lo están vigilando 24 horas, y sí, lo están ayudando, ya no puede lo están vivir fuera, acompañando. ¿no? O sea, ya no trabaja, ya no produce, o a lo mejor hasta ya renunció a su trabajo porque siente que, o sea, empieza a tomar decisiones erróneas que le van complicando cada vez más la vida. Entonces, eso es en cuanto a los, vamos a decir, grados de depresión, tipos de depresión. leve, moderada y severa, ¿no? Okay. Y hay otras variaciones, ¿no? Hay otras variantes. Existe, por ejemplo, la depresión posparto, ¿no? Que se puede presentar en el primer mes después del nacimiento de un bebé. ¿Sí? La mujer puede empezar a sentirse pues como que no se siente capaz de poder cuidar al bebé. De poder cuidar al bebé, siente que es agobiante. Lo rechaza, ¿no? Y cuando ya se va volviendo más intenso este problema, si siente, ella dice, es que yo tengo temor de que le pueda yo hacer daño al bebé, sí. O me imagino escenas donde yo lo estoy dañando, no quiero convivir con él, ¿sí? Entonces empieza a sentirse también culpable por los síntomas que tiene, ¿no? Y además se acompaña igual de los demás síntomas de la depresión, insomnio, ya casi no come. Y aparte de que pues ¿sí? acaban de dar a luz, están cansadas, ¿no? Doctor, sí. Tengo una pregunta. En este caso, las mujeres embarazadas, no es una cuestión de actitud, ¿verdad? No, es una cuestión química. Se ha comprobado que es un problema bioquímico cerebral. Bioquímico cerebral. Sí, donde pues ciertos neurotransmisores como que no están funcionando al 100%. Correctamente. Y también tiene que ver en la parte endocrinológica, ¿no? Pues la mujer pues maneja otro tipo, pues vamos a decir, de hormonas, pues tiene los ovarios, secreta otro progesterona, estrógeno, y que también se ha visto que hay alteraciones en estos niveles hormonales y que predisponen en algunas mujeres a que puedan tener una variante de depresión, que es la depresión postparto. ¿Sí? Incluso los mismos ginecólogos, ellos han aceptado este problema, y ellos son los que muchas veces nos canalizan, el ginecólogo nos canaliza a la paciente. Ya con un diagnóstico es depresión postparto. Exactamente, ¿no? Y ellos ya descartan, pues no es porque haya perdido sangre en el parto o por la cesárea, o sea, ya vimos que está bien, y consideramos que no hay algo fisiológico o algo médico que esté causando la depresión, sino que es un problema, es como una variante de la depresión. ¿Sí? Esto tampoco quiere decir, doctor, que tengamos a una mamá que conscientemente esté rechazando a su hijo, o que, porque muchas veces, hablo de experiencias, las cercanas, unas tías, o esto, mira, y empieza como a crearse historias alrededor de lo que está pasando, y la mujer se siente peor, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Y entonces no contribuimos en nada. Exacto, generalmente es eso lo que se hace con el paciente con depresión, o sea, es falta de actitud, échale ganas, sí, pero hay que tener en cuenta que volvemos a los síntomas de la depresión. La depresión lo que hace es que la persona cambia la forma de pensar. O sea, la persona, aunque tenga una preparación, aunque sea, no sé, un profesionista, aunque sea muy inteligente, la depresión cambia su propia forma de percibirse, ¿no? Entonces empieza a sentirse que no vale, no es capaz de hacer lo que lo que la sociedad debe, la sociedad debe de hacer, ¿no? Cambia la percepción de sí mismo, o sea, y también enjuicia, su capacidad de enjuiciarse
de ver la realidad como es, también se distorsiona, ¿sí? Entonces, todo esto está producido en el cerebro, entonces por eso hay que dar un tratamiento para que pues la persona vuelva de nueva cuenta, porque si hay un riesgo, o sea, si hay un riesgo de una persona con depresión postparto, pues la mamá sí se pueda suicidar, sí pueda dañar a su bebé, claro, ¿sí? Entonces claro, se van claro. complicando de estas cosas, Claro. y la familia pues generalmente hasta que tienen que vivir a alguien este problema Es correcto. para poder decir, ahora comprendo por qué. Es ¿Sí? cierto, Porque es cierto. incluso, bueno, a mí en un caso personal, un amigo muy cercano que es un médico especialista en cirugía, un cirujano, ¿no? Que fue o sea, que es muy bueno. Él me dijo en una ocasión cuando me conoció, doctor, yo antes era una persona que me creía mucho, que yo pensaba, sí, o sea, que yo decía que las personas con depresión son personas débiles, que no valen nada, porque si están, entonces esta persona pues cayó en un problema de depresión severa cuando falleció un familiar de él, ¿no? Entonces él me dijo, dejé de trabajar, creo que incluso hasta renunció a su trabajo, dejó de operar, ¿sí? Entonces se vio en la necesidad de acudir con un psiquiatra, no conmigo, pero Claro. asistió con otras personas, otro médico, psiquiatra, y me dijo, hasta que no conocí esto, y de verdad, dice, ahora estoy muy agradecido con los psiquiatras, me dice, incluso por eso le invito a usted a que forme parte de mi clínica, o sea, me empezó, Claro. porque sí se dio cuenta que él estaba en un error de menospreciar, ¿no? Y por eso muchas personas hasta que no viven la experiencia, no tienen un familiar o no viven propiamente este problema, como que no van a comprender la magnitud de lo que siente una persona con depresión. O sea, muchas veces dicen, es que está deprimido y ya luego va a salir solito. No, o sea, la depresión tiene muchas repercusiones. O sea, como dije la vez anterior, una persona no tratada, pues uno sí está en un riesgo de que se suicide. Está en un riesgo de que ya nunca más su memoria va a ser como antes, ¿sí? O sea, va a tener problemas de insomnio crónico, va a tener una mayor probabilidad de que se enferme de otros padecimientos, de diabetes, de hipertensión. O sea, está ya muy comprobado que una persona que no se trata este problema emocional, pues su calidad de vida se va a ver mermada, deficiente, ¿sí? Se va a morir más rápido también, ¿sí? Entonces, ya está comprobado y pues creo que debemos de quitarnos ese estigma de la depresión, ¿no? O sea, hablar sin miedo de ello, informarse, hay muchas informaciones. Desafortunadamente también hay informaciones erróneas, ¿no? Hay informaciones erróneas sobre los psiquiatras, información errónea sobre la depresión, pero bueno, ahorita yo creo que ya hay más personas interesadas en promoverlo, ¿no? Como en el caso de ustedes que aprovechan ese espacio para Oiga, promoverlo. Doc, antes de que empecemos a cerrar, mire, quiero que nos diga, porque lo dije al principio, estos niños, voy a regresar un poquito a los niños, estos niños que manifiestan conductas que no entendemos a veces, creo que usted señaló una edad en la que, no recuerdo bien si usted señaló, pero hay una edad en la que yo puedo decir, ya mi hijo está deprimido o tiene una depresión, y antes no. O sea, hay una edad en la que marcas, o puede haber un niño de 3 años con depresión, o digo, es pregunta, ¿no? O dices, bueno, a partir de los 7 yo ya puedo diagnosticar que hay o no. Exactamente, sí, lo que pasa es que desde que nacemos, pues, como dije, nacemos inmaduros en todos nuestros órganos, entonces, hasta los, ¿qué será? 12 hasta los 20 años, hasta los 20 años termina de madurar nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro. Entonces, en algunas etapas donde ya se han madurado, por ejemplo, no sé, ya hay una madurez en cuanto a
por ejemplo, nuestras cogniciones, en lo que expresamos en nuestro lenguaje, pues... Los huesos también terminan de endurecerse. Ajá, exactamente. Entonces, cuando ya un niño empieza a ser más expresivo, o sea, en el lenguaje y hablar y todo esto, claro, pues se nos puede hacer más fácil diagnosticarlo y detectarlo, ¿no? Hasta ahorita, pues se ha visto que más o menos la edad promedio que se ha detectado o se han diagnosticado problemas de depresión en los niños es más o menos por ahí de los 8, 10 años de edad. Muy chiquitos, ¿no? Sí, sí, pero antes es un poquito más difícil, complicado, ¿no? Porque pues el niño todavía a veces, por ejemplo, un niño de 2 años, pues todavía no habla bien. Puede ser que a lo mejor si veamos, por ejemplo, un niño que de 2 años que, no sé, que a lo mejor no duerma bien, que esté todo en o que llore continuamente, o que esté llorando continuamente, pues si vemos que es continuo, es todos los días, pues bueno, primero ir con el pediatra es el encargado de ver cómo está de su fisiología. Si él no le encuentra o no le detecta nada, pues bueno, a lo mejor, pero es muy difícil, ¿no? Okay. O sea, en los niños con déficit de atención sí se ha visto que de recién nacidos hasta que están los 2 años, sí se les observa que por ejemplo, son niños que no se están muy quietos en su cunita, que a veces ya están todos destapados, que sí lloran mucho, que casi no duermen en la noche, ¿sí? Pero, o sea, es el otro lado. Que exactamente, pero no se puede todavía diagnosticar, ¿sí? O sea, lo que se hace es detectar si no son otras enfermedades que puedan ser graves, ¿no? Excelente. Por ejemplo, si tienen, no sé, tienen epilepsia, si hay que hacerle un electro para descartar cómo está su fisiología o su madurez, ¿sí? Pero sí es muy difícil diagnosticar en etapas... A muy temprana edad. Tempranas, sí, más o menos en promedio 8, 10 años ya podría ser. Pues bueno, Luis, no sé si hoy tuvimos... Claro que sí, queremos mandar... Nos olvidamos. Sí, no, están muy pendientes la gente. Tenemos aquí un mensaje de la señora o señorita... o la dama Silvia Moreno Capetillo. Gracias por ofrecer información tan completa de un tema tan interesante como la depresión. Existe, es una realidad. Felicidades. Muchas gracias. También estamos en sintonía. Wilber Romero, Eduardo Arturo, Silvia Elena, Andrés Medina, Carlos Pereira, Tony Cid, Raquel Armas, Francisco Novelo, Héctor Burgos y también Raquel Sánchez. Muy buen tema, Raquel, se debería promover más. Excelente, doctor, saludos. Pues estamos muy contentos que la gente esté sintonizándonos y pues mandándonos sus comentarios. Yo quería, ya para aterrizar y por último, ¿no? Sí es importante que los papás vayan específicamente, o los que consideren que tengan algún problema, con los especialistas, doctor. Porque muchas veces creen que es... que uno está diabético, que tal vez sus análisis tiene que hacerse análisis de sangre porque está débil, por eso no tiene ganas de hacer ejercicio, se la pasa durmiendo, y realmente no es así. O sea, realmente sí tratar de conseguir un diagnóstico correcto. Sí, exactamente, sí, es lo ideal. O sea, lo ideal, pues sí, está bien. Generalmente para diagnosticar a alguien que tiene depresión, pues ahí primero tenemos que descartar si que tenga anemia o que tenga otra problemática, pero ya una vez que se nos diagnostiquen o nos sugieran, oiga, ¿sabe qué? Es que a veces incluso hasta los mismos médicos que nos canalizan pacientes, a veces les cuesta trabajo abordar al paciente, porque a veces muchos se ofenden porque le digan, tiene usted depresión y tiene que ir con un psiquiatra, ¿no? Entonces, es un trabajo de convencimiento a veces en la persona para que pueda entonces aceptar, número uno, y dos, comprometerse consigo mismo, salir adelante, ¿no? Y a mí me gustaría decir precisamente a todos los que nos escuchan y puedan ver este programa, que ese es a veces el gran problema con la depresión, ¿no? El tiempo que uno tarda en procesar o aceptar o admitir, en dejar que tu hijo o tú mismo aceptes que hay un problema. Claro. Eso, para mí, yo he visto que ha sido lo que usted señala, ¿no? A veces un amigo te puede decir, oye, te noto diferente, y estamos hablando de una etapa moderada en la depresión, pero, oye, es que lo que pasa, como a mí me pasó, pues, ¿cómo no? Si estoy tan endeudado, ¿cómo quieres que yo no me sienta mal, ¿no? O no esté deprimido? Y justificamos
la depresión por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues ahorita he separado a mis papás, pues es normal que esté deprimido, pues se me quita. No, no es cierto, no es así de fácil, ¿no? Y esto crece y puede pasar a una etapa moderada. Exacto. Y luego yo he visto, porque pasa, Doc, o sea, Claro. ya tiene 2 intentos de suicidio, hay que llevarlo al doctor. O sea, estamos Ya hablando de debiste que haberlo ya llevado al doctor hace Exactamente, mucho. sí, mínimo no. tenemos 3 años con Claro, este problema, claro. si llegó a ese grado, ¿no? Exacto. Entonces, Definitivamente. el tiempo, yo sí invitaría mucho a que nos atrevamos a enfrentarnos, que esta es una enfermedad que es un padecimiento social fuerte, es una enfermedad de tipo social, es decir, las sociedades lo padecen, así como cuando llegó el dengue o el no sé qué, El Zika, el chikungunya, chikungunya. y es un problema social, de enfermedad social, la depresión lo es, ¿no? Sí, 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 entonces, ya es un problema. ¿Por qué no pensar que podemos estar teniendo al menos afecciones? O me encantaría que me digas, no, que usted me diga, ¿sabes qué? No es depresión. Trata de hacer otra, ay, feliz, no estoy deprimido. Pero ¿por qué no hacer este diagnóstico? Que también cabe aclarar que hacer un buen diagnóstico, yo recomiendo al doctor Chávez. Es algo que, de verdad, yo creo que el diagnóstico certero, Doc, es lo que puede hacer la diferencia entre atender bien o no una enfermedad. O sea, hay un diagnóstico bueno, vamos, y creer también en el médico. Exacto. A mí me ha pasado que yo he referido a algún paciente, no me cayó bien el doctor. ¿Y cuál es el Te problema? va a ayudar, no es Ajá. perfecto, te debe caer bien. Pero no te de debe eso solucionar. ya no haces que regrese. Claro, es Ya complicado. no haces que regrese. Y a lo mejor porque el doctor fue directo y le dijo, oye, tal cosa. Sí, y sí, le es que- preguntas un tema que no quería yo abordar, Doc. Y entonces, no, o sea, es que es verdad. Llegas al doctor y no sé qué, y estás en la consulta, estás hablando de tu depresión, que decías, y de repente te pueden preguntar, oye, ¿cómo está tu sexualidad? Valió gorro. Aquí se acabó el tema, y entonces no vuelvo con ese doctor. Sucede, de verdad, Claro, porque sí. me lo han dicho los pacientes. ¿Por qué me tuvo que preguntar de eso? Es que es un factor que puede estar influyendo. Claro, ¿Cómo estás en totalmente. eso? Exacto, Pero sí. tenemos miedo de hablar de esas cosas. Y Así es. eso produce que siga pasando el tiempo. Frustraciones. Y un año después, ahí vuelve el paciente. 2 años después lo vuelves a ver. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jodido, doctor, aquí estoy, ¿no? Sí. O sea, es que pasa. Es complicado. Y entonces yo os invitaría a que tengamos, no sé, una reflexión, una reflexión de decir, bueno, ¿qué pasa si voy y lo tengo o no lo tengo, aunque tengamos miedo de Claro. tenerlo? Claro, exacto. Sí. ¿No? Sí, es lo Me ideal. encantaría que nos dé su teléfono otra Sí, vez. por doctor, favor, y redes que- sociales, contacto. Ajá. Desafortunadamente ya estamos llegando, o ya llegamos al final del programa. Ujú. Otra vez se nos acaba el tiempo, pero muy contentos. Regálanos sus datos, por favor, Sí, para que la bueno, gente pueda acercarse con usted. Mi Su número teléfono. celular es 9991 3288 36. Perfecto. Excelente. Y le pueden encontrar también en Sedum, En entiendo. la clínica Sedum, sí, al 286-04-83. Correcto, Excelente. aquí en la García Jiménez. En la García Jiménez y cerca del Parque Las Américas. Sí, para que Anda. para que luego salga a dar una vuelta a comerse una marquesita ahí o algo. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, y también ya después de la invitación, yo creo que con esto, pues, Doc, la verdad es que sí deja todavía mucho por hablar, pero yo creo que hemos avanzado mucho en dejar más claro este tema. Así es. No lo sé, Luis. Sí, creo yo que estoy- yo oía tus preguntas y decía, tú también estás reflexionando. Y yo también. No, Nos claro. hace reflexionar ¿Sabes qué? Algo esto. importante me gustaría, ya para cerrar el programa, así como nosotros nos dedicamos unos minutitos o invertimos un poco de tiempo en vernos bien, ya sea físicamente, que vamos al salón de belleza, nos cortan el cabello, nos los pintan a las mujeres, los caballeros que vamos a la barbería, o que de repente vamos al nutriólogo, o que de repente nos dedicamos a ir al gimnasio. Es bien importante vernos bien por fuera, pero es más importante sentirnos bien por dentro. Dense la oportunidad de ir, de darse una vuelta, hagan una cita con el psicólogo, vean cómo están, mentalmente, Exacto, su condición, su salud mental, porque es una situación importante. Más importante que vernos bien es sentirnos bien con nosotros mismos. Así que esta es mi reflexión. Les invito a que se den una vuelta, ¿por qué no? Gracias, para Luis. estar Pues con pendientes. esto terminamos el programa, Doc. Ok, Luis. gracias. Gracias. Creo que ha sido
muy enriquecedor, Así como es. decimos. Y pues recordar que estamos en la revista Peninsular. Peninsular y que siempre Así es. haciendo muy bien las cosas, nos acompaña Así es. Charlie. Claro que sí, que muchísimas gracias. Está en los controles, que siempre nos dirige muy bien. Yo agradezco también todo este tiempo que se invierte en esto, porque creo que la gente lo puede valorar, puede tomar algo de esto, que les sirva de manera personal. Les va a ¿no? ayudar, seguramente. Entonces, pues nos vamos de nuestro programa Viviendo al 100. 100. Nos vemos el próximo Sí. jueves, 2:30, por aquí por la revista Peninsular. Gracias y hasta la próxima.